Hola, buenos días, comunidad universitaria y público en general. Nuevamente aquí con nuestros tópicos de geriatría, continuando con nuestro programa en el cual nos ayudan, como saben, y lo presentan la mayoría de las cosas, nuestros alumnos de geriatría de la Facultad de Medicina UNAM, Campus EU, aquí en nuestra sede Hospital Ángeles Lindavista. El día de hoy, no menos importante, se va a ver un problema que pues prácticamente es para el paciente un problema muy importante y también para la familia. ¿Por qué? Porque representa un problema desde el punto de vista de salud, higiene, las manifestaciones ante la sociedad, etcétera. Estamos hablando de incontinencias. O sea, nada más imagínense el hecho de que ustedes no puedan controlar el momento de sus esfínteres y tengan incontinencia tanto urinaria como fecal. Y pues cuando se presenta esto, pues se presenta con mucho mayor facilidad en el adulto mayor. Es un problema que tenemos que atender, ver y qué podemos hacer desde el punto de vista médico. Para ello, hoy nos acompañan nuestros doctores, la doctora Carla y el doctor Alan, quienes van a hacer favor de presentarnos este tipo de problemas. Adelante. Hola, buenos días, soy el doctor Alan. El día de hoy vamos a empezar con el tema de incontinencias urinarias y seguiremos con el tema de incontinencia fecal. Para empezar, hay que definir qué es la incontinencia urinaria. La OMS la define como una pérdida involuntaria de orina. Esta no debe de tener alguna causa y el paciente no tiene la sensación de orinar. La Sociedad Internacional de Continencia también lo define como toda queja de pérdida involuntaria de la orina. La epidemiología pues tiene una prevalencia del 15 al 17%, el cual vemos que está elevada y conforme va pasando la edad pues va aumentando esta prevalencia hasta un 53.3%. La mayoría de las personas afectadas son en las mujeres y también se ha visto que en adultos mayores institucionalizados también tienen una prevalencia elevada y considerable que va desde el 44% hasta el 77%. Ahora, ya que vimos la epidemiología y la definición, empecemos con los cambios que tiene el aparato genitourinario en el adulto mayor. Esto se ve en el riñón, donde vamos a ver que a partir de los 70 años pues hay una pérdida aproximada del 10% de los glomérulos. La función renal también se va a reducir, al igual que la disminución del filtrado glomerular. Para cuando llegue a los 80 años pues ya tiene una disminución del 50%. Mientras que eso es en la parte de la vejiga. Ahora vamos con la parte del riñón, ahora de la vejiga, la cual va a haber una pérdida del tono muscular, también va a haber una debilidad del piso pélvico. Otra cosa que pasa es que también la vejiga pues va a aumentar su capacidad que tiene, al igual que va a retrasar la micción. También el flujo urinario va a ir disminuyendo, al igual que también pueden ir aumentando la frecuencia de contracciones involuntarias y puede ocasionar bacteriuria. También el volumen residual posterior del vaciamiento, pues va a ir aumentando dependiendo de la patología que presente el adulto mayor. También en mujeres se ha visto que disminuye la presión del cierre uretral, esto en consecuencia de la baja de estrógenos. Ya que vimos uno de los cambios que se presentan, pues la etiología puede ser variada. Puede ser desde causas metabólicas como diabetes mellitus, ginecológicas, donde disminuya el piso pélvico por causas como la multiparidad, el prolapso uterino, o iatrogénicos, donde puede ser por sondas uretrales o por fármacos, los cuales pueden ser variados desde que deprimen el detrusor hasta incrementar la actividad del detrusor. También otra cosa importante es que puede ser por infecciones, puede ser por urológicas, esto puede verse en el hombre, como la hiperplasia prostática benigna en hombres, o por procedimientos que se le realizan para bajar este aumento del tamaño de la próstata. También hay enfermedades neurológicas como Parkinson, demencia, Alzheimer, delirium, o también funcionales, en donde
paciente no se pueda mover, hay un deterioro tanto físico como cognitivo, artritis, demencia, donde vemos que el paciente tiene la incapacidad de moverse. Ya que vimos esto, la fisiopatología pues va a basarse en la importancia del sistema nervioso y las vías urinarias, que esta parte lo vemos como una parte neuronal y una parte física que tiene que ver con la vejiga y los músculos del suelo pélvico. Cuando no hay incontinencia, pues se tiene una buena situación física, cognitiva y psicológica. También tiene que ver con la motivación. La micción va a constar de dos fases, el llenado y el vaciado, que está regulado, como habíamos visto, por el sistema simpático, el cual tiene los nervios hipogástricos, el parasimpático, que es los nervios erectores, y el sistema nervioso somático, que es el nervio pudendo. Que esto va a estar controlado tanto por la corteza cerebral, la cual tiene influencias inhibitorias que favorecen el llenado, y del tronco cerebral, la cual tiene influencias facilitadoras que facilitan el vaciado. Entonces, ya que vimos esta parte, vamos a ver la fase de llenado y de vaciado. El llenado pues va a ser por un tono simpático, el cual cierra el esfínter interno vesical, y también va a relajarse la cúpula vesical a inhibir el parasimpático, lo cual hace una inervación somática que cierra el esfínter externo y mantiene la musculatura pélvica. Lo que vemos es que está propiciando a que nuestra vejiga se siga llenando y no haya una eliminación de orina. En la fase de vaciado pues es lo contrario, ¿no? Donde se va a provocar un estímulo parasimpático, o sea, vamos a relajar, el cual produce la contracción vesical y también inhibe el tono simpático y somático, produciendo que se pueda liberar la orina, abriendo los esfínteres y propiciando a que salga. Ya que vimos esta parte, pues vamos a ver la clasificación clínica, iniciando con la incontinencia de urgencia. Esta va a ser una pérdida involuntaria de orina, que es después o simultáneamente de que el paciente fue al baño, donde va a tener una micción imperiosa, va a tener síntomas de fase de llenado, como micción frecuente, la cual va a ser mayor de 8 veces al día. Cuando veamos a un paciente que orina más de 8 veces al día, hay que preocuparnos y hay que ver por qué está pasando esto. También va a haber nicturia, y en algunas ocasiones pues puede haber hasta micción incontrolada, en donde el paciente no puede dejar de orinar. También va a haber todo esto se puede deber a la capacidad de retrasar la micción. Hay una inestabilidad motora del músculo detrusor, como una hiperactividad, lo cual va a propiciar a que ésta esté contrayéndose cuando no se puede inhibir, y pues se va a perder la orina involuntariamente porque pues está habiendo esta influencia. Las causas pues puede ser secundaria una obstrucción, secundaria alteraciones del urotelio vesical, trastornos neurológicos, y cuando ninguna de estas causas se ha visto pues puede ser idiopática. La siguiente es una incontinencia de esfuerzo o de estrés. Esta es una pérdida involuntaria de orina que aumenta por la presión abdominal. Esto quiere decir que al paciente cuando tose, ríe o estornuda o hace algún esfuerzo o hasta sube escaleras puede perder orina, sin tener la necesidad de la sensación de que quiere orinar. Simplemente de repente tose y ¡pum!, sale la orina, ¿no? Y esta puede ser desde gotas hasta un chorro. Su prevalencia va desde el 40 al 50%. No se asocia, como mencioné, a un deseo de micción y solo escapa la orina. La etiología pues puede ser desde mujeres, por ejemplo, el parto vaginal, el embarazo, cirugías pélvicas, en hombres la resección transuretral o la prostectomía radical. Y esta es por una pérdida del músculo, el cual pues ya no puede contraerse, ya no puede mantener estos esfínteres, y al igual que el piso pélvico está debilitado y con facilidad puede salir la orina. Después tenemos la incontinencia mixta, que tiene un componente tanto de urgencia como de esfuerzo. Esto se puede ver con la hiperactividad del extrusor e incompetencia esfinteriana. Seguimos con la incontinencia por rebosamiento paradójico, la cual es una pérdida de orina por distensión exagerada de la vejiga, que es ocasionada por una obstrucción uretral o por pérdida de contractibilidad vesical. Esto quiere decir que nuestra vejiga se llena más de lo normal porque está ocasionada por una obstrucción. Aquí puede haber una clínica que son los síntomas irritativos como la poliaquiuria,
Síntomas obstructivos, donde va a haber dificultad para orinar, goteo postmiccional o una pérdida de orina de más o menos continua, de goteo hasta pequeños chorros. Seguimos, las causas son orgánicas, que pueden ser por la hiperplasia prostática benigna, tumores en la próstata, masas pélvicas. También puede ser neurológica por el detrusor arrefléxico, que puede ser por una lesión medular o pélvica, y lesiones medulares bajas secundarias a intervenciones ginecológicas. Por último tenemos a la incontinencia funcional. Esta se hace por un diagnóstico de exclusión que se establece cuando las causas anteriores no cumplen. Esto quiere decir que nuestro paciente adulto mayor pues no tiene la posibilidad de poder moverse e ir al baño. Entonces, pues el paciente, pues por más que pudo aguantar, pues escapa la orina. Y también puede ser porque el baño esté muy lejos o el baño se le dificulta para irse. Esto puede ser, por ejemplo, en pacientes que tengan demencia o no se puedan mover por algún dolor o alguna fractura o por también pérdida de la visión. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? Primero es importante la anamnesis, donde es la historia general, donde tenemos que preguntar antecedentes ginecológicos, cirugías que se le han hecho, si tiene alguna patología neurológica, si ha tenido algún consumo de fármacos, como habíamos visto que los fármacos pueden intervenir en la función motora y también neurológica. Otra cosa importante es hacerle una historia clínica dirigida, donde vamos a sospechar pues cuántas veces va al baño, si ha hecho más de 8 micciones al día, pues hay que valorar por qué líquidos toma y de qué tipo, si en la noche se levanta al baño cuántas veces, si tiene incontinencia, por qué lo causa, si es cuando hace algún esfuerzo o de las características que vimos con anterioridad. También es importante ver si hay algún otros síntomas, por ejemplo, que tenga chorro débil o que tenga goteo postmiccional, vaciado incompleto, dificultad para iniciar la micción, que nos vamos orientando para síntomas obstructivos. Otra cosa importante es la valoración funcional. Se puede hacer a base de un diario que se va a hacer durante 24 horas, donde se va a mencionar el número de micciones, cuántas veces, si hubo algún síntoma como si hubo obstructivos o irritativos, algún aspecto importante que tenga que mencionar el paciente lo puede ir anotando en este diario. Esto va a ayudar a valorar el grado de dependencia para actividades de la vida diaria, o sea, cómo afecta en su vida, si hay o no deterioro cognitivo y también diferencias sensitivas, si hay auditiva o visual. Ya que hicimos nuestra anamnesis, ya le preguntamos al paciente, pues ahora llega el momento de hacer una exploración. La exploración física lo que va a hacer es ayudar a ver si hay alteraciones neurológicas, si hay una masa abdominal que provoque que nuestra vejiga no se llene o se llene de más. También puede hacerse una medición de cuánta es la orina que queda. Y en la exploración genital si hay alteraciones a nivel de estos aparatos. Por ejemplo, que exista hiperplasia prostática benigna o en mujeres el cistocele. También es importante hacer pruebas complementarias. Por ejemplo, aquí es, como ya habíamos mencionado, el registro diario, donde nos va a decir el paciente cómo ha hecho su orina, cuántas veces, qué características, de qué se acompaña. También puede ser una química sanguínea, una biometría. Esto con el fin de ver cómo está su nivel de sangre, su función renal, la creatinina, el sedimento, al igual que un ego. Esto es importante porque si vemos, se relaciona mucho con síntomas de una infección de vías urinarias. Entonces se tiene que hacer el descarte y también para ver qué medidas vamos a tomar. También se le puede hacer a este estudio un citológico y puede hacerse para ver procesos neoplásicos. Esto con el fin de que no se omita alguna causa que sea por algún cáncer o alguna metástasis que se esté llevando en el paciente. Ya por último vamos al tratamiento. El tratamiento de las incontinencias urinarias se va a clasificar por 5 categorías, que son modificar los factores que favorecen a los hábitos de la vida, el entrenamiento del vaciado de la vejiga, la rehabilitación muscular del suelo pélvico, la intervención de soporte o medidas paliativas y el tratamiento farmacológico.
El primero vamos a empezar con las modificaciones, los factores que favorecen a los hábitos de vida. Aquí tenemos la dieta. Se debe reducir el consumo de cafeína, ajustar la ingesta de líquidos. Esto con el fin de controlar la orina del paciente. ¿Cuántas veces va a ir orinando? Si damos un diurético, pues va a haber más orinas al día. Entonces lo que necesitamos es reeducar al paciente. También va a haber un control de la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Evitar el estreñimiento, porque la presión abdominal puede ocasionar que haya salida de orina. Realizar actividad física, esto dependiendo de cómo pueda realizar el paciente y de las características que tenga. También otra cosa importante es el entrenamiento del vaciado de la vejiga. ¿Esto cómo se va a hacer? Es importante ayudarle a los pacientes que tengan deterioro cognitivo. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Con horarios para poder orientarlos a cómo van a ir orinando, ya sea que los orientemos a que sea su frecuencia cada 3 horas y ellos van a ir adaptándose a estos horarios y tomando en cuenta que el paciente no haya orinado antes. Entonces 3 horas vamos a ir llevando al paciente al baño. Otra cosa importante son las intervenciones de soporte, medidas paliativas, que esto puede ir desde ponerle dispositivos absorbentes como son los pañales para adulto, o los colectores o sondas. Esto con el fin de que pues, el paciente ya no tenga esa necesidad de estarse cambiando de ropa o de que afecte en su vida diaria y pueda realizar sus actividades normal. También es importante la rehabilitación de la musculatura del suelo pélvico. Esto es para favorecer a que estos músculos que dan el soporte del suelo pélvico ayuden a que se pueda mantener la orina en la vejiga y que no por algún esfuerzo o por alguna de las causas que vimos con anterioridad, pues salga. ¿Esto cómo se va a hacer? Pues esto se hace con los ejercicios de Kegel, que se hacen de 25 a 30 repeticiones de contracciones repetidas con el suelo pélvico. Se puede hacer de 3 a 4 veces al día. El peso vaginal mediante conos o bolas vaginales, esto es más en mujeres, que es la colocación interna en la vagina de dispositivos en forma de cono o pesas que gradualmente van a ser mayor con el fin de fortalecer esto y que ya no salga la orina. Ya por último llegamos al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico tiene la función de inhibir contracciones involuntarias que rodean la vejiga, o sea, el detrusor. Esto se da para tratamiento de incontinencia de urgencia, porque como vimos, el detrusor va a estar haciendo contracción, lo cual va a hacer que siga el paciente con la sensación de orinar. Esto se basa en bloquear la actividad de la contracción muscular e inhibir la sensación necesaria de hacer muchas veces al día, ¿no? O sea, de que en cuanto hace del baño vuelva a tener la sensación de volver a hacer de orinar. ¿Esto cómo lo hace? Pues la relajación del detrusor, lo cual va a inhibir la contracción involuntaria o contracciones que se hacen frecuentemente en el detrusor. Después seguimos con el tratamiento de incontinencia de esfuerzo. Estos son fármacos de la familia de los antidepresivos con actividad serotoninérgica, que lo que hacen es inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina, que lo que hace es actuar en los niveles de los receptores del nervio pudendo y a nivel de la neumotoneurona, aumentando el tono de la uretra. ¿Esto qué quiere decir? Que va a hacer que nuestra uretra esté más contraída y que el esfínter no esté abierto, que esté cerrado y que se pueda controlar esa orina. La dosis que se puede utilizar es de 20 a 80 miligramos al día. También para el tratamiento de incontinencia mixta, pues como vimos tenemos síntomas irritativos y obstructivos. Entonces para los síntomas irritativos se puede utilizar un bloqueador de alfa como la azolucina, que la dosis que se recomienda es de 5 miligramos cada 12 horas, o síntomas obstructivos como los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Esto lo vemos pues en los hombres. La prevención. Esto es con el fin de que retrasemos la aparición temprana de esta enfermedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabiendo cuáles son los síntomas. Si el paciente empieza a tener síntomas o empieza a decir, doctor, es que yo siento que empiezo a orinar, es importante tomarlo en cuenta para saber cuál es la causa y qué es lo que está ocasionando esta parte. ¿Esto cómo puede ser? Pues viendo los medicamentos que toma, la actividad en la vida diaria,
si tose y estornuda y empieza a tener incontinencia, pues es importante que lo mencione al médico. También las bebidas como el té o café, enfermedades como el asma, el EPOC, que ver si tiene tabaquismo, obesidad, el estreñimiento y los antecedentes ginecológicos. Como vimos, es importante porque esto debilita el piso pélvico o también puede ayudarnos para decirle a la paciente que haga los ejercicios de Kegel y mejoren la fuerza y el tono de estos músculos y no tenga que llevar a una incontinencia de cualquier tipo que vimos. Por ejemplo, para la prevención de la incontinencia de esfuerzo, pues es importante el reforzar los músculos del suelo pélvico, como vimos con los ejercicios de Kegel. También consejos generales de prevención, en donde se le haga la nota de que pues, no ingiera tanto té, café, deje el tabaquismo, si tiene obesidad, pues que baje de peso, si tiene estreñimiento, ver por qué está ocurriendo estreñimiento y manejarlo. Otra cosa importante, pues también la prevención de la incontinencia de urgencia, pues se basa en la disminución del consumo de fármacos o bebidas que estimulen a este músculo, que haga que se contraiga y que salga la orina. También la reducción y el intervalo especial de las micciones. Esto es importante de estar tomando el tiempo o viendo cuántas veces orina el paciente y también tener un horario de cuántas veces vamos a ir a orinar. Y pues eso sería todo por la parte de incontinencias urinarias. Bueno, yo voy a abarcar la parte que sería la incontinencia fecal. Y bueno, para primero tendríamos que ver que la incontinencia fecal, y esta se va a definir como tal como una pérdida del control de los movimientos fecales, y pues este va a ser un síndrome geriátrico muy importante porque va a repercutir pues va a afectar mucho la calidad de vida del paciente, del adulto mayor, y si hay un cuidador pues va a generar una mayor carga para el cuidador justamente. La prevalencia es incierta, pero pues se dice que de 12 al 17% de los adultos mayores la pueden presentar, y pues este riesgo va a aumentar 2.8 a partir de los 45 y a partir de los 65 años va a aumentar un 14.1. Y bueno, es raro ver una incontinencia fecal aislada, es más común justamente ver una doble incontinencia, que sería justamente una incontinencia urinaria y una incontinencia fecal, que pues es lo más común, es 12 veces más común que justamente ver una incontinencia aislada. Pero aquí, ¿qué es lo que se va a perder? Como tal, en la incontinencia fecal se va a perder la capacidad de retener el contenido intestinal, y pues esto pues se conoce como continencia, ¿no? La capacidad que tiene de retener el contenido intestinal hasta que el individuo pues tenga la necesidad de ir al baño y justamente llegue pues a un lugar adecuado para hacer esta acción. Y bueno, ¿cómo va a ser el mecanismo de continencia? Pues este va a depender de múltiples factores, tales como la función mental, la consistencia y el volumen de las heces, el tránsito del colon, la distensibilidad fecal, la función del esfínter anal tanto interno como externo, la sensación anorrectal y los reflejos anorrectales. Y pues bueno, para ser continente pues es necesario distinguir justamente una parte importante, es la consistencia de las heces, que pues tenemos que ver si son pastosas, sólidas, líquidas, y pues justamente lo que nos va a ayudar a esto pues es la función de reservorio, que la va a dar el intestino grueso, y pues justamente este es el que va a permitir que se almacenen las heces sólidas por más tiempo, incluso pues las heces líquidas pues pueden ser por un menor tiempo, pero igual pues este es el que le da pues la función de reservarlas hasta que se llegue pues al lugar correcto para hacer las necesidades. ¿Esto cómo va a funcionar? Bueno, pues cuando el contenido intestinal vaya a llegar a la ámpula rectal y pues es de suficiente volumen, se produce como tal lo que es el deseo de defecar. Y pues bueno, aquí va a haber diferentes mecanismos que va a hacer que pues salga la S, como lo es la relajación refleja del esfínter anal interno. También va a haber una contracción de la prensa abdominal, y también bueno, esto va a activar lo que es el músculo elevador del ano, y pues se va a dar una relajación del esfínter anal interno, lo que se conoce como la fase voluntaria. Y bueno, también una cosa importante es que el esfínter anal interno pues va a representar una barrera importante pues de presión para que justamente haya esta consistencia que se conoce como continencia basal. Y bueno, esto es importante también porque pues justamente el esfínter anal externo es el que nos va a dar la continencia de urgencia,
que a través de su contracción, que esta puede durar hasta 60 segundos. Y bueno, la etiología y los factores de riesgo, pues puede resultar de diferentes factores, como una disfunción de los esfínteres anales, una distensibilidad rectal anormal, alguna disminución de la sensación rectal o una combinación de varios. Se dice que generalmente pues es de origen multifactorial. Y pues como factores de riesgo vamos a tener la edad, pacientes mayores de 60 años, con la incontinencia urinaria, como ya lo había explicado, pues es común que se presenten las dos, ya que comparten pues varios factores en su etiología y en su fisiopatología. Una disminución de la sensación rectal y pues bueno, también otro factor de riesgo importante es el inmovilismo, algún deterioro cognitivo que tenga el paciente, alguna enfermedad neurológica. También otra cosa que debemos ver es si no tiene impactación fecal o diarrea severa. Y pues bueno, esta incontinencia se va a clasificar de varias maneras. Según su severidad vamos a tener de dos tipos, que es la incontinencia menor, que también se le conoce como Soilic, o se puede decir que solo se ensucia la ropa interior del paciente. Y aquí vamos a tener la incontinencia de gas, la urgencia defecatoria y la incontinencia de heces líquidas, ya que pues al ser de esta consistencia pues es más difícil que haya pues una contracción que impida su salida. Y la otra clasificación de acuerdo a la severidad es la incontinencia mayor, que ya que como tal vamos a tener la pérdida de continencia para heces sólidas. Y bueno, otra clasificación que es importante tener en cuenta es en función a la etiología, que justamente, bueno, aquí van a tener una tablita, que como podemos ver, la primera es la incontinencia obstétrica, que aquí como tal va a ser una lesión del esfínter externo posparto. Aquí es importante en pacientes que ya han tenido varios hijos y que pues justamente hayan sufrido ese tipo de lesiones al hacerles una mala maniobra de Ringer modificada. Una incontinencia muscular no obstétrica, que puede ser alguna lesión posquirúrgica que justamente haya sucedido en el esfínter externo, alguna incontinencia neurológica, como por ejemplo alguna lesión en la médula espinal, lesiones suprapuntinas o en el cono, una incontinencia congénita, por ejemplo, si pues no se desarrolló el recto, haya agenesia o atresia o incluso alguna fístula que haya de nacimiento. Puede ser también pues diversos factores como alguna cirugía, prolapso rectal, incluso el colon irritable lo puede causar. Igual aquí otra cosa importante que vamos a tener es la diabetes y pues una continencia idiopática que como tal pues no va a tener pues una causa definida o que podamos conocer. Y bueno, para el diagnóstico es necesario conocer la clasificación de Parks, que se va a dar en 4 grados. El grado 1 como tal es la continencia normal, el grado 2 es la dificultad para el control de gases y líquidos, el grado 3 va a ser la incontinencia total para líquidos y el grado 4 pues va a ser como tal ya la incontinencia a heces sólidas. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar a estos pacientes? Pues primero con su historia clínica hay que evaluar pues cuánto tiempo de evolución tiene, en qué circunstancias se ha dado, si ha tenido algún antecedente de importancia como cirugía, su historial obstétrico también es muy importante, si ha recibido algún tipo de radioterapia, si usa algún tratamiento habitual justamente para eso como antibióticos o laxantes, las características que tienen las heces. Justamente podemos preguntar si son de predominio nocturno, si se relacionan con algún tipo de comida que consume, si tiene justamente la urgencia defecatoria después de comer o cuánto tiempo se tarda. También vamos a preguntarle si tiene algunos síntomas acompañantes como dolor abdominal o fiebre y algunas otras enfermedades asociadas. Y también vamos a preguntar algo muy importante que también lo vimos en incontinencia urinaria, es si tienen dificultades físicas o barreras arquitectónicas que vayan a dificultar pues su acceso al baño. En la exploración física pues justamente lo vamos a centrar en lo neurológico y lo local. Es necesario hacer un tacto rectal pues para ver el tono del esfínter anal interno y externo. Vamos a evaluar también el aspecto y si podemos también evaluar las características de las heces. Y justamente también aquí se va a descartar pues que el paciente tenga como tal una impactación fecal o alguna masa palpable que sea como a lo mejor la causa de este tipo de incontinencias. Y bueno, como pruebas complementarias, aparte de nuestra sospecha clínica, ya que hayamos hecho nuestra historia clínica, nuestra exploración física, pues vamos a hacer algunas pruebas complementarias
pues de primera instancia se podría hacer una radiografía de abdomen que pues nos va a descartar como tal una impactación fecal alta. También para determinar, por ejemplo, si es una causa mecánica, se puede hacer un enema opaco, una resonancia magnética de la pelvis. También podemos hacer una manometría, que pues aquí nos va a evaluar más que nada si hay un traumatismo en los esfínteres, que justamente esto se va a relacionar más a una lesión obstétrica. Si lo sospechamos, pues hay que hacer esto. Una rectosigmoidoscopía o anoscopía para pues evaluar la mucosa del colon, del ano, y pues para ver si hay algún tipo de inflamación o tumor que pues justamente sea el causante de este tipo de incontinencia. Lo importante que se puede hacer es la defecografía, que como tal es una videograbación de la defecación, y pues como tal aquí se van a evaluar los factores anatómicos, y si hay algún prolapso rectal pues también se va a evidenciar con esta videograbación. También podemos hacer una ecografía para ver como tal el aparato esfinteriano. Y por último una electromiografía anal, que pues como tal va a evaluar toda la zona de la pelvis desde el punto de vista motor, sensitivo, los reflejos que tiene y como tal cómo está funcionando por parte del sistema nervioso autónomo. Y bueno, ya como última parte tenemos el tratamiento, que aquí, bueno, lo principal va a ser corregir la causa subyacente si es posible. Y la siguiente parte se va a centrar mucho en lo que es el tratamiento conservador y medidas higiénico-dietéticas. Aquí vamos a tener, por ejemplo, programas de entrenamiento intestinal, como va a ser que el paciente pues se programe, por así decirlo, para ir al baño, o sea, que tenga una evacuación intestinal espontánea o con ayuda. Aquí, por ejemplo, puede hacer algún masaje del cuadrante inferior izquierdo, o tener supositorios a una misma hora todos los días, como que para el paciente se vaya acostumbrando. También podemos tener técnicas de modificación de conducta, que por ejemplo van a ser igual ejercicios para reforzar el suelo pélvico, como ya lo habíamos visto, con los ejercicios de Kegel. Y también vamos a tener pues tratamientos si tiene un malestar perianal, de impactación fecal o de estreñimiento, y como tal si hay alguna barrera arquitectónica o algo que le impida ir al baño en su casa, pues también las tenemos que eliminar. Y como por última parte tenemos el tratamiento farmacológico, que más que nada va a estar encaminado a mejorar la consistencia de las heces y como tal del esfínter anal. Y bueno, aquí se pueden usar varios tipos de medicamentos. Los primeros que se pueden ocupar son antidiarreicos, como la codeína, que esos son 30 miligramos cada 8 horas, o la loperamida, que son de 4 a 8 miligramos según el paciente por día. Y pues estos como tal van a disminuir lo que es la defecación imperiosa, la frecuencia de los movimientos intestinales y pues el volumen de las heces. Otra cosa que también podemos utilizar es el difenoxilolato de atropina, codeína o morfina, que como tal estos medicamentos van a ayudar a mejorar el tono del esfínter. Y pues igual una parte muy importante en estos pacientes es la fibra, que nos va a ayudar como tal a incrementar el bolo fecal y conseguir pues disposiciones más formadas que permiten pues programar justamente las defecaciones en este tipo de pacientes. Otra cosa muy importante es el biofeedback, que va a ser un control manométrico o control miográfico que va a mejorar la contracción muscular y el umbral de sensación de llenado rectal, para que justamente pues se deshagan de este problema. Y como última instancia tendríamos un tratamiento quirúrgico, que como tal va a ir encaminado, por ejemplo, si hay alguna anomalía en el suelo pélvica, pues corregirla con una, por ejemplo, levartoplastia anterior, alguna reparación posanal o pues justamente una reparación total del suelo pélvico. También pues van a ser algunas otras cirugías como plicatura del esfínter, si hay alguna anomalía en el esfínter anal, o una reparación justamente del esfínter anterior, alguna creación de un neuroesfínter con o sin estimulación eléctrica, y pues como tal, pues verse allí, lo último son las intervenciones para la irrigación anterograda del colon. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien la exposición. No sé si, nos pueden mandar ahí a la página sus preguntas, sus recomendaciones y pues darle like a esta presentación. Gracias, Carla, gracias. Alan, y pues muchas gracias. Esperemos vernos en un nuevo tópico.
la siguiente semana. Muchas gracias, que tengan buen día.